Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este día viernes, ya 23 de diciembre. Con la bendición del Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿verdad? Y Él nos va a seguir ayudando porque dice su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que el día de hoy no hubo servicio presencial, pero la palabra siempre va a estar ahí. Amén. El Señor siempre nos va a dar de su palabra. Él siempre nos va a estar alimentando. Quizás ahorita todos andan con preparativos, qué es lo que van a hacer de cena para el día sábado, si se van a reunir con su familia o todo lo que conlleva en estas fechas, ¿verdad? Todo lo que conlleva en este mes de diciembre, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos, con su familia. Un saludo a todos los hermanos, a todos los que nos van a mirar por Facebook, por YouTube, ¿verdad? Y pues hoy tengo otra vez, bendito Dios, la bendición de compartir la palabra. Dios ha sido bueno, hermanos, Dios ha sido fiel y eso es un gozo, ¿verdad? Que tengo de que Él me dé la oportunidad, ¿verdad? De compartir la palabra, todo para gloria y honra en su bendito nombre. Y uno puede mirar, ¿verdad? Se pone uno a pensar todo este año 2022, ¿verdad? Todo lo hemos pasado, pruebas, situaciones difíciles, no nada más nosotros, sino cada uno de ustedes, ¿verdad? Siempre estamos en pruebas, pero lo importante es que no estamos solos en esas pruebas. Dios está con nosotros. Amén. Y gracias, ¿verdad? Por los pastores que me permiten de compartir la palabra, ¿verdad? Así que espero que esta palabra sea la porción que necesitamos, sea esa porción que necesitan escuchar el día de hoy. Amén. Así que vamos a leer un salmo. Vamos a leer un salmo y con ese salmo vamos a abrir en oración. Salmos 19, de los versículos 7 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu ley, Señor, es perfecta, Señor. En ti no hay equivocaciones, Señor, Padre Santo. Tu ley es perfecta, Señor, como dice tu palabra, Señor, que convierte, Señor, el alma, Padre, que convicciona, Señor, Padre Santo, que es dulce tu palabra, Señor, y que es más valiosa, Señor, que el oro, Señor, que ese oro refinado, Padre, que tú eres un Dios justo, Señor, sol de justicia, Señor, Padre Santo, porque tú no te quedas con nada, Señor, y en esta tarde, Señor, me pongo en tus manos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, a cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje, Señor. Porque este mensaje, Señor, lo estás dando tú, Padre Santo. Aquí, Señor, solo soy un instrumento en tus manos, Señor. Soy una sierva, Señor, inútil, Padre. Que yo sin ti, Señor, yo reconozco, Señor, que sin ti yo no soy nada, Padre. Pero que tú eres
un Dios misericordioso, Padre, un Dios de amor, Señor Padre Santo. Gracias, Padre, porque tus misericordias, Señor, son nuevas, Señor, cada día, Señor, dice tu palabra, Señor, y es un regalo, Señor, que tenemos que valorar, Padre. Me pongo en tus manos, Padre, y que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, ¿verdad? El Señor es un Dios de gozo, es un Dios alegre. Él siempre le gusta, ¿verdad? Que su pueblo esté alegre, esté gozoso. Pero también, ¿verdad? Vamos a hablar la palabra rema de todo este mes de diciembre, ¿verdad? Y la palabra rema está en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Amén. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 16 en adelante. Y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Miren, hermanos, qué hermosa palabra, ¿verdad? El Señor que nos da aquí. Su palabra son promesas, su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es justa, su palabra es fiel, es verdadera, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros podemos decir que nosotros estamos en Cristo? Amén. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en esas promesas. Nosotros le creemos al Señor. Nosotros creemos cómo Él nos reconcilió, ¿verdad? Como dice aquí su palabra, nos reconcilió por medio de su Hijo Jesús. Amén. Y este mes de diciembre no solamente es para festejar al Señor Jesús, ¿verdad? Sino lo tenemos que festejar todos los días, porque Él nos dio ese regalo hermoso, ese regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos esa salvación. Dice su palabra que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Entonces imagínense cómo nosotros tenemos que valorar cada día. Tenemos que valorar y decir con nuestra boca, declarar: yo soy esa persona que está en Cristo y yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Soy nueva criatura, no soy perfecta, pero vamos cada día caminando a la perfección, ¿verdad? Pero aquí sabemos que para ser nuevas criaturas en Cristo es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, es dejar nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál es esa vieja naturaleza? El enojo, la ira, la contienda, el orgullo, todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Pero es un proceso. Y es un proceso difícil. Es un proceso difícil. ¿Saben por qué? Porque aquí claramente el Señor dice: las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
pero a veces se hace difícil olvidar esas cosas viejas. Y más si esas cosas viejas fue un pasado muy doloroso, un pasado donde hubo heridas, un pasado donde hubo rechazo, un pasado donde hubo maltrato físico, psicológico, un pasado donde hubo abuso, un pasado, ¿verdad? Que se te hace difícil olvidarlo, aunque estemos aquí en los caminos del Señor. Un pasado donde te hirieron tanto que se te hace difícil perdonar. Un pasado pero aquí la palabra me llama la atención que dice que hubo un reconcilio, ¿verdad? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que nosotros estábamos peleados con el Señor. Amén. Éramos enemigos, ¿verdad? Del Señor. La palabra lo dice, ¿verdad? Que los que son del mundo, los que no están ahorita en los caminos del Señor, los que le sirven al enemigo, ¿verdad? Son enemigos del Señor y ahorita nosotros somos enemigos del adversario, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos, ya estamos dentro de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero esa palabra reconcilio me llamó a mí la atención, ¿verdad? Dice reconcilio, yo investigué lo que significa reconcilio y dice que es un intercambio, es una restauración a favor. Y claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo hubo ese reconcilio? Como se los dije hace ratito. Ese reconcilio fue por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Fue un intercambio, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo. Él vino, Él dio ese intercambio, ¿verdad? Por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos, ¿verdad? Para que nuestro nombre, esté en ese libro de la vida eterna. Amén. Y dice que es una restauración a favor de nosotros, claro que sí. Ese regalo, ¿verdad? Ese regalo inmerecido es una restauración. Dice, la reconciliación es una relación rota. Ha ocurrido algo que ha provocado que dos partes se alteren. Los dos podrían ser amigos, relación de negocios, en un matrimonio, familia, hermanos. La reconciliación implica el perdón, pero va más allá del perdón. ¿Saben por qué? Porque aquí hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es cuando se perdona a alguien, no hay garantía de que haya una relación restaurada. Incluso después de haber perdonado a alguien, las personas siguen distanciadas, ¿verdad? Como, oh, sí, yo te perdono, y pues ahora sí que de lejitos, ¿verdad? No hay nada en contra, nos perdonamos, pero ya no se visitan como antes, ya no se hablan como antes, ya no hay esa misma confianza, ¿verdad? Mas sin embargo, en una reconciliación dice que se restaura la relación, ¿verdad? Y las dos van juntas, el perdón y la reconciliación. Pero la reconciliación es más fuerte, es más profunda, porque ahí ya hay una restauración completamente, hay una restauración genuina, hay una restauración de que yo te perdoné, pero también restauro ese problema que había ahí. Amén. Y saben que estudiando todo esto, lo de la palabra rema y cómo esa palabra, ¿verdad?, de reconcilio me llamó la atención y todo, ¿verdad? En la palabra habla, ¿verdad? Y ustedes
ya lo saben, ¿verdad? Quizá que habla de dos hermanos. Habla de dos hermanos que estuvieron peleados, ¿verdad? Que estuvieron peleados hasta la muerte, ¿verdad? Y eso es Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob y Esaú fueron mellizos, ¿verdad? Fueron mellizos, pero Esaú era el que era velludo y Jacob lampiño, y ahí había aún estando ellos en el vientre de la mamá, ahí había que entre ellos había como una pelea, ¿verdad? Y está en Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25, versículo 28, ¿verdad? Ahí vamos a ver cuál fue el primer problema que hubo en estos dos hermanos. Ahí vamos a darnos cuenta por qué hubo ahí tanto coraje, por qué hubo ahí tanto resentimiento, porque ahí hubo tanta falta de perdón a tal grado de querer matar, ¿verdad? Y dice en el versículo 28, ¿verdad? Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? Imagínense aquí ya los padres, ¿verdad? Los padres haciendo diferencia, ¿verdad? Y eso es algo bien mal, hermanos. Como padres no tenemos que hacer eso. Como padres no tenemos que tener favoritismo de hijos. Como padres no tenemos que amar más a un hijo que al otro, ¿verdad? Pero más sin embargo, aquí la palabra dice que Isaac quiso a Esaú, ¿verdad? Porque comía de su casa y Rebeca amaba a Jacob, ¿verdad? ¿Y qué dice en el 29? Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, ¿verdad? La primogenitura era de Esaú, ¿verdad? Él fue el primero que nació, ¿verdad? Aunque los dos eran mellizos, los dos estaban en el vientre de la mamá, pero Esaú fue el que nació primero, ¿verdad? Y por lo tanto él se merecía la primogenitura, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra que Esaú se dedicaba a la casa, mas sin embargo Jacob era como más hogareño, ¿verdad? Estaba más en casa, estaba más con la mamá, ¿verdad? Él tenía buen sazón para la comida, él sabía cocinar sabroso, ¿verdad? Y así, hermanos, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, el Señor a cada uno le dio talentos diferentes, a cada uno le dio diferentes habilidades, pero no por eso vamos a preferir más a uno que a otro, ¿verdad? Porque eso a Dios no le agrada y nosotros mismos a veces como padres dañamos a nuestros hijos haciendo esa diferencia, haciendo ese rechazo. A veces hablamos y no nos ponemos a pensar lo que estamos hablando y sin saber que el otro hijo está escuchando, ¿verdad? Y por eso hay mucho joven callado tal vez por eso hay mucho joven resentido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Entonces aquí Jacob, ¿verdad? Le dice a Esaú que le vendiera su primogenitura. ¿Y qué dice? Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Imagínense, Esaú lo que lo llevó a vender su primogenitura, el hambre, el cansancio.
tomó una decisión que no la pensó. Tomó una decisión de la cual después se iba a arrepentir. Hermanos, nosotros tenemos que cuando tomemos decisiones, siempre ponerle esas decisiones en manos del Señor, que el Señor nos guíe, no tomar decisiones por emociones, no tomar decisiones, oh sí, yo lo quiero hacer, oh sí esto, porque en ese momento que tomamos la decisión es por emoción y no vamos a cumplir con esa decisión, ¿verdad? Como dice la palabra, que tu sí sea un sí, tu no sea un no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después viene el arrepentimiento, después vienen las consecuencias, ¿verdad? Imagínense Esaú, ¿cómo fue que despreció la primogenitura, ¿verdad? Y lo vendió, ¿por qué? Por una satisfacción en su estómago, por querer cubrir esa hambre que él tenía, por querer comer el alimento, ¿verdad? Satisfacer su estómago, que al poquito de qué, de media hora, de una hora, se le pasó eso, se le quitó el hambre en ese momento, pero ya después, ¿qué pasó? ¿Verdad? Mas sin embargo, él ya lo había hecho, ¿verdad? Él vendió su primogenitura. Y ahí fue el primer punto por el cual aquí ya los hermanos empezaba a haber desacuerdo, ¿verdad? Aquí ya fue el primer punto que los llevaría hasta el punto de querer pelear y de querer uno matar al otro, ¿verdad? ¿Qué dice en Génesis 25? O si ya les dije, ¿verdad? ¿Cómo Esaú lo vendió su primogenitura, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál es el segundo punto donde viene esa contienda entre hermanos? ¿Cuál es el segundo punto? Cuando Jacob obtiene la bendición, ¿verdad? Cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, ¿verdad? Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante, ¿verdad? ¿Qué dice? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Verdad? Aquí le está dando las instrucciones ya Isaac, ¿verdad? A su hijo. Pero ¿qué pasó? Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, ¿verdad? Aquí ya sabemos, ¿verdad? Que Rebeca, su preferido era Jacob, ¿verdad? Y ella escuchó, pero yo a veces, yo digo, o sea, si tus hijos estuvieron en tu vientre, en tu mismo vientre, ¿cómo es posible que vas a querer más a uno que al otro? ¿Verdad? Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Pero aquí Rebeca participó, ¿verdad? Ella participó en cómo Jacob obtuviera la bendición de su padre Isaac, ¿verdad? Rebeca planeó todo para que Jacob obtuviera esa bendición. ¿Cómo
ciertos padres aconsejan mal a los hijos. Cómo ciertos padres, viendo que tu hijo está haciendo las cosas malas, no le llamas la atención. Lo estás dejando que se vaya más hundiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los padres quieren hacer con sus hijos lo que ellos no hicieron cuando eran jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo le dijo aquí? ¿Qué le dijo Rebeca a Jacob? ¿Verdad? Le dijo, oh, yo escuché cuando tu papá le dijo a Esaú que fuera al campo, que trajera casa y que le hiciera un guiso porque le iba a bendecir, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Le dijo, aquí sabemos que Esaú era velloso, ¿verdad? Pero Jacob era lampiño. En el versículo 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Verdad? Aquí Rebeca le estaba diciendo a Jacob, oye, hazte pasar por tu hermano Esaú para que tu padre Isaac te bendiga. Imagínense cómo le estaba ayudando a hacer ese plan. Y aquí Jacob como que fue más lúcido, como que fue más inteligente que la mamá. Le dijo, no madre, ¿verdad? ¿Cómo? Porque mi papá va a pensar que yo soy un burlador, que lo estoy engañando. Y en lugar de traer bendición, voy a traer maldición, ¿verdad? Pero no, ¿qué dice en el 13? Dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Imagínense, ahí vienen las maldiciones generacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos sin pensar, nomás por querer cumplir con cierto propósito. Y ese propósito no es el propósito de Dios, hermanos. Ese propósito es el propósito de uno, que en su carne, que en su deseo carnal lo quiere hacer. Pero no es un propósito de Dios. Los propósitos de Dios no son los mismos que los de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestros propósitos nos pueden llevar al pecado. Nuestros propósitos nos pueden llevar a desviarnos del camino del Señor. Mas sin embargo, los propósitos del Señor que Él tiene para con nosotros son perfectos. Amén. Imagínense aquí, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo? Ok, Jacob hizo lo que su mamá le dijo que hiciera, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el 19? Dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrarse delante de mí. Imagínense metiendo al Señor en ese asunto. Y el Señor ni en el asunto estaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo encontraste rápido la casa? Yo te mandé a que casaras, ¿cómo hiciste tan rápido? La encontraste, lo guisaste y ya pronto estás aquí. Siendo que no, Esaú andaba todavía ya buscando, cazando, ¿verdad? Mas sin embargo, Rebeca, ¿verdad? Con su hijo, planearon todo eso. Pero imagínense, hermanos, aquí Jehová, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase. A veces decimos, oh, esto es bendición del Señor. Pero de verdad sí es bendición del Señor. ¿Cómo fue que tú obtuviste esa bendición? ¿Cómo fue que tú obtuviste esa bendición? ¿El Señor estuvo en esa bendición o la buscaste por tus propias fuerzas? Y ya le quieres dar la gloria al Señor, pero a veces el Señor no está en el asunto, hermanos.
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. ¿Verdad? Imagínense, lo bendijo. Obtuvo Jacob esa bendición a base de engaños. ¿Verdad? A base de engaños. Obtuvo él engañando a sus padres y su mamá todavía ayudándolo, apoyándolo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Esaú se dio cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Qué dice? En el 32, versículo 32 dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dijo, y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Pero ¿qué dice? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Imagínense, ¿verdad? Imagínense cómo habrá sentido Esaú. ¿Cómo se habrá sentido Isaac? Aquí reconociendo, wow, me engañaron. Y le di la bendición a quien no se la tenía que dar. ¿Verdad? Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Verdad? Imagínense, Jacob significa tramposo, ¿verdad? Suplantador, aquí lo dijo Esaú. Por eso le pusieron ese nombre, Jacob, porque 2 veces me ha suplantado, 2 veces me ha engañado. Primero la primogenitura, ok, la primogenitura se la dio por un plato de lentejas, pero ¿qué fue lo que usó Jacob para que Esaú se la diera? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que él usó? ¿Verdad? Usó un guiso. Usó algo que él ya tenía. ¿Verdad? Lo usó para su propio bien. ¿Verdad? ¿Y cómo volvió a suplantarlo ahora quitándole la bendición? ¿Verdad? ¿Y qué dice en el versículo 41? Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense, ¿verdad? Qué tremenda esta historia, ¿verdad? Los mismos hermanos del mismo padre, de la misma madre, mellizos, los 2 se crearon en el mismo vientre, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que cada uno tuviera diferentes? Pues es que así somos, cada uno tiene su forma de pensar diferente, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, si estamos en Cristo, dice que ya tenemos que ser nuevas criaturas. Amén. Dice que las cosas viejas ya pasaron.
Si alguien se identifica con esta verdad, con esta historia, ya no, porque gracias a Dios ya estás en los caminos del Señor, ya estás en Cristo, ya tenemos que ser nuevas criaturas, ¿verdad? Y aquí es donde se separaron, donde hubo una separación, como Jacob huyó de Esaú, se separó de su hermano, ¿verdad? Dice, es tiempo del perdón y reconciliación, hermanos. En esta historia está bonita la historia de Jacob también, porque lo que él hizo, a él se lo hicieron también, ¿verdad? Lo que él hizo, a él se lo hicieron. Él trabajó por una novia que al final no le dieron la novia que él quería, le dieron otra, ¿verdad? Pero él vivió en carne propia lo que su hermano Esaú sintió cuando él le hizo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo un momento en que Jacob tenía que reencontrarse otra vez con su hermano Esaú, ¿verdad? Llegó un momento en que se tenía que reencontrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes de que hubiera ese encuentro? ¿Qué pasó? Pues que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Amén. Jacob tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Y fue un encuentro en el cual Jacob se fortaleció en el Señor. No se puede decir que tal vez Jacob ya se le quitó su vieja naturaleza, ¿verdad? Porque no es así, hermanos. Y todos deben de saber que cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vieja naturaleza no se quita por completo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es esa vieja naturaleza? Lo que les dije hace rato, la ira, el enojo. Tal vez ya no te enojas como antes, pero todavía te enojas. Tal vez ya no gritas como antes, pero todavía gritas. Tal vez ya no maldices como antes, pero maldices. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, ¿verdad? En el capítulo 32 de Génesis, ¿verdad? Ahí dice cómo Jacob se encontró con el Señor, ¿verdad? En un lugar, ¿verdad? Que se llamó Peniel, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Antes de que Jacob llegara al encuentro con Esaú, tenía que pasar por ese proceso, ¿verdad? Tenía que pasar por ese proceso de tener un encuentro con el Señor. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Si estamos distanciados con alguien, si hay falta de perdón o tenemos que reconocer algo, tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Tiene que haber un encuentro que tengamos con el Señor, ¿verdad? Dice que en Génesis 32, versículo 24, dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cómo le gustaba pelear a Jacob por las bendiciones, verdad? ¿Cómo le gustaba pelear a Jacob por las bendiciones? Pero una bendición la tuvo a base de engaño. Amén. Una bendición la tuvo a base de engaño. Pero esta bendición la tuvo que pelear con el mero que las da. Que esas meras bendiciones que vienen de lo alto y que no se quitan, que nadie te la puede quitar cuando el Señor te bendice. Tú no tienes que tener temor cuando el Señor te bendice si te va a dar una bendición, porque si te la dio el Señor, no se te va a quitar esa bendición. Amén. ¿Qué le dijo? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Imagínense, aquí el Señor estaba preparando a Jacob para tener ese encuentro con Esaú, ¿verdad? Lo estaba preparando, le estaba diciendo, no hagas todo en tus propias fuerzas. En tus propias fuerzas no vas a poder solucionar nada. Todas esas situaciones difíciles, hermanos, a veces las queremos solucionar en nuestra sabiduría humana. A veces las queremos solucionar en nuestras propias fuerzas, pero no van a tener un buen resultado. Porque el único que da la salida, el único que da la solución para todos esos problemas es Dios. Amén. Él es el único que nos puede dar la sabiduría de cómo llevar esa prueba, cómo llevar ese proceso de esa prueba. Él es el que te va a dar la fortaleza, Él es el que te va a dar la sabiduría, Él es el que te va a decir, dame tus cargas. Yo puedo con ellas, tú no puedes. Él es el que te va a decir, yo sé hasta dónde tú puedes llegar con esa prueba. Amén. Eso es lo que hizo aquí el Señor con Jacob, ¿verdad? A tal grado que lo descoyuntó, ¿verdad? Le dijo, le tocó, dice, el sitio del encaje de su muslo. El Señor nos tiene que quebrantar, hermanos. El Señor nos tiene que quebrantar. El Señor tiene que hacer que nosotros reconozcamos que sin Él nosotros no somos nada. El Señor va a buscar la forma en cómo nosotros tengamos un corazón contrito y humillado ante Él. El Señor va a buscar la forma en cómo traer a nuestra memoria todo lo que Él ha hecho por nosotros y no por nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Y qué pasó? Dice, ¿verdad? En el capítulo 33 de Génesis, ahí dice arriba en su Biblia, dice, reconciliación entre Jacob y Esaú. Amén. Ahí viene la reconciliación de estos hermanos. Ahí viene esa reconciliación, ¿verdad? Ahí viene esa restauración, ¿verdad? ¿Qué dice? En el versículo 1 dice, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Verdad? Imagínense, aquí dice la palabra que él se inclinó a tierra 7 veces antes de llegar con Esaú. ¿Y por qué se habrá inclinado 7 veces? ¿Haciéndole reverencia a Esaú quizá? ¿O para demostrarle que iba en son de paz? ¿Para demostrarle que había como una humildad en él, que no iba en plan de pelea? ¿Verdad? Dice que se le reverenció, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Esaú? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso la actitud de Esaú. Esaú ahí no demostró rencor. Ahí Esaú no demostró coraje. Ahí Esaú no demostró odio. Ahí Esaú no demostró rechazo. Ni le dijo, hey, tú me hiciste esto, esto y esto. ¿Verdad? Si no hizo todo lo contrario, Esaú dice que corrió a encontrar a Jacob, lo abrazó, ¿verdad? Y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. ¿Y saben por qué Esaú hizo eso? Porque el Señor le dio gracia a Jacob delante de Esaú.
porque el Señor ya había preparado ese momento, porque el Señor le permitió eso a Jacob, que tú peleara con él, ¿verdad? Porque le dio favor delante de Esaú. Amén. Él dijo, ¿sabes qué? En el 5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron también. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron, ¿verdad? Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Miren qué hermosa reconciliación, qué hermosa restauración de hermanos. Aquí Jacob le llevaba muchos regalos a Esaú. Tal vez para que dijera, ay, mira todo lo que te hice, te quité la primogenitura y te quité la bendición de mi padre. Ven, te voy a recompensar con estos regalos, ¿verdad? Mas sin embargo Esaú dijo, no, yo tengo suficiente, ¿verdad? Esaú supo, ¿verdad? Supo cómo perdonar a Jacob, supo cómo reconciliarse con Jacob, supo cómo tener esa relación restaurada, ¿verdad? Con Jacob, como dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén, ¿verdad? Y eso es lo que hubo con Esaú. Con Esaú hubo paciencia, hubo calma, hubo paz. Amén. Hermanos, cuando venimos a los caminos de Dios, leemos su palabra, oramos, ayunamos, venimos al servicio, vamos a una célula, ¿verdad? Pero en ese proceso tiene que haber un fruto en nosotros. Tiene que haber frutos de cambio, tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que haber un fruto que la palabra esté haciendo en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos que nosotros debemos de dar a conocer? Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Son los frutos que debe de haber más paciencia en nosotros. Debe de haber más mansedumbre. Debe de haber ese gozo, ese amor, esa paz, ¿verdad? Debe de haber bondad. Amén. Tenemos que mostrar, tenemos que de verdad la palabra algo está haciendo en nosotros. Debe de haber en nosotros una transformación. Amén. Pero dice, en nosotros se debe de notar que nuestra vida está siendo transformada por la palabra de Dios. Pero tal vez no pasa. No pasa eso. ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos con conocer la verdad y no la practicamos. ¿Verdad? Y la palabra dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Sí es cierto. Pues dice la palabra que yo tengo que perdonar, pero no perdono. Conozco, sé la verdad, sé que a Dios le agrada que yo tengo que perdonar, pero no la practico como dice aquí, ¿verdad? No la practico, ¿verdad? Dice la palabra que tengo que tener paciencia, pero no, yo para tener paciencia es difícil, yo rápido me prendo, yo soy muy impaciente, a mí me gusta todo rápido. ¿Estamos mostrando que hay un cambio en nosotros? No, ¿verdad? Nosotros queremos, ahora sí que en lugar que nosotros nos moldeemos a la palabra, que la palabra se moldea a nosotros. Y no es así. Amén, no es así.
Como les dije, que dice que la verdad te va a hacer libre. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Verdad? ¿Libre de qué, hermanos? ¿Libre de qué? Esaú fue libre del odio que le tenía a su hermano Jacob. Esaú fue libre de querer asesinar a su hermano Jacob. ¿Verdad? A nosotros, ¿de qué nos tiene que hacer libre la palabra? Nos tiene que hacer libre de depresiones, hermanos, de ansiedad, de mentira, de rechazo, de que no queremos perdonar, ¿verdad? De mentira, de hablar mentira, de estar en drogas, en alcohol, ¿verdad? Del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia, ¿verdad? De todo eso nos tiene que hacer libre la palabra. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si Dios dice, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿por qué entonces queremos seguir viviendo esclavizados al pasado? ¿Por qué entonces queriendo ser atados al pasado? ¿Recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando Moisés los sacó de Egipto, ¿verdad? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y muchas veces eso puede pasar con nosotros, hermanos. Podemos estar aquí y conocer la palabra del Señor, pero tenemos arraigadas tantos malos hábitos, tenemos arraigadas tantas malas costumbres, tenemos arraigado tanto odio en nuestro corazón, ¿verdad? Que no queremos soltar eso. Ya se hace parte de uno, que yo digo que si tú eres libre del odio, como que tú ya no vas a ser feliz. Como que tú necesitas el odio parte de ti para tú estar bien, ¿verdad? Pero no, ¿qué dice en Números? Fíjese, Números 11:5 dice, cuando el pueblo de Israel se acordaba de lo que comían en Egipto, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Imagínense, ellos estaban enfadados de comer tanto maná y estaban atesorando, estaban deseando, acordándose de lo que comían en Egipto, pero se los olvidaba cuando les daban sus azotes. De ahí no se acordaban cuando los azotaban, cuando los tenían trabaje y trabaje, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque eso es que dice, el alma y nuestra alma se seca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne, eso es lo que tenemos a veces que satisfacer, la carne. Ahí así es el pecado. El pecado hace que tu alma se pierda por darle satisfacción a la carne, ¿verdad? Y eso es pasajero, eso es momentáneo, ¿verdad? Los deleites de la carne no duran, solo es pasajero, eso es momentáneo, hermanos. Hebreos 12, ¿verdad? A ver, ¿qué dice en Hebreos 12? Versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imagínense qué está diciendo aquí. Despojémonos de todo peso y del pecado que te asedia. Despójate, hermano. Este es un buen tiempo para que tú te despojes de todo lo que te hace daño
en tu mente, todo lo que hace daño en tu corazón. Eso que estés ahí atesorando que no te hace bien, que vivas enojado, amargado, depresión, en ansiedad, todo eso, despójate. Ya no digas mi depresión. No, di soy libre en el nombre de Jesús, soy libre de la depresión, eres libre en el nombre de Jesús. Ya no digas mi ansiedad, no, porque Dios no te llamó para que tú estés en ansiedad todo el tiempo. Dios no te creó para que tú estés depresivo todo el tiempo. Dios no te creó para que estés amargado. Dios no te creó para que estés en triste todo el tiempo, enojado. Amén. Tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que despojarnos, dice, del peso, del pecado que nos asedia. ¿Qué es ese pecado que anda siempre rodeándote? ¿Cuál es ese pecado en el cual tú tienes que decir, ya no más este pecado en mi vida? Yo quiero ser una nueva criatura en Jesús. Yo quiero ya quiero que todo eso del pasado quede atrás. Y esto es un buen tiempo. ¿Cómo vamos a comenzar el año 2023? Muchos se proponen metas, propósitos. Pues hay que proponernos eso. Que ya no más este pecado. Hasta aquí se acabó este pecado. Ya soy libre de esto. Ya no más esto que me está asediando, que no te deja ser feliz, que no te deja vivir libremente, porque Dios nos llamó a la libertad. Dios nos llamó a ser libres del pecado. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú tienes que poner los ojos en el Señor Jesús y no en el hombre. El hombre falla, hermanos. El hombre falla. El hombre traiciona. En el hombre no puede haber confianza. Amén. El único que nunca te va a fallar es Dios. Yo sé que a veces tú quieres abrir tu corazón con alguien y eso está bien, eso es válido, pero ten mucho cuidado a quién le abres tu corazón. Porque por ahí dicen, ¿verdad? Luego son tumbas abiertas que todo dicen, ¿verdad? Tú tienes que pedirle sabiduría, Señor. Yo quiero abrir mi corazón con alguien. Muéstrame a quién hablar, con quién hablar. Muéstrame a dónde ir. Y el Señor te lo va a mostrar, ¿verdad? El Señor ha puesto pastores, el Señor ha puesto líderes, ¿verdad? Quizás hasta hermanas, que tú le tengas confianza, los hombres con los hermanos, ¿verdad? Porque es necesario hablarlo también, pero ten mucho cuidado en quién pones tus ojos. ¿Por qué? Porque luego que tú abres tu corazón, ya le estás dando, ya estás idolatrando a esa persona y se te olvida que el que hizo la obra fue Dios a través de esa persona. Y tú idolatras y que fulanito y que fulanito y que fulanita y que fulanita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ¿sabe? En lugar de decir eso, Señor, gracias porque me pusiste que yo hablara con este hermano, con esta hermana. Señor, síguele usando, síguele dando sabiduría, Señor, que sea una persona prudente. Ora por él. Pero no lo enaltezcas tanto, porque ya después hasta esa persona se va a sentir con mucha vanagloria, se puede llegar a enorgullecer y se puede olvidar también a esa persona que el que le dio la sabiduría para ayudarte es Dios. Amén. Por eso tenemos que tener bien claro a quién vamos a abrir nuestro corazón y los ojos, como dice aquí la palabra, puesto los ojos en Jesús. Que si un hermano está haciendo eso, tú derecho, tú
cuida tu salvación. Tú preocúpate porque tu nombre esté en el libro de la vida eterna. Tú trata de hacer las cosas bien para el Señor. No te fijes qué está haciendo la mano izquierda, no te fijes qué está haciendo la mano derecha, no te fijes qué está haciendo ese hermano. Cada uno le va a dar cuentas al Señor. Tú no le vas a dar, el Señor no te va a pedir cuentas a ti por lo que hizo fulanito, por lo que hizo menganita. No, el Señor te va a pedir cuentas a ti por tus talentos, por lo que Él te puso a cargo en su obra, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Amén. Y como líderes, fíjense, a veces como líderes llevamos un peso en este sentido, de que las personas, escuché un comentario que dijo, no, es que yo, ¿verdad? Oh, no, es que la hermana pues que está en la danza y ella debe de saber bien a las niñas de la danza, a las jovencitas, y no nada más ella, los hermanos de la alabanza deben de cuidar. ¿Saben qué? Sí, es cierto. Pero yo, por ejemplo, se les habla a las jovencitas, hey, esto y esto, ¿ok? Yo ya hablé, yo ya les dije a ellas y a sus madres, pero ¿qué pasa? Si las madres, los padres son permisivos con ellas, el Señor ya no me va a tomar en cuenta a mí por eso, porque yo ya se los dije. Ahora el Señor va a tomar en cuenta a los padres. Amén. Porque piensan que uno como líder es el que le tiene que andar cuidando a los hijos. Que en la iglesia se los van a educar, que en la iglesia se los van o tal vez a aplaudir las malas decisiones o qué sé yo. No, hermanos, no echen cargas, no echen cargas, no echen cargas. Amén. Gracias a Dios, yo antes tenía esa carga. Pero gracias a Dios que el Señor ya me dio la sabiduría de cómo llevar eso, porque las cargas, los negocios del Señor no tienen que ser carga. Amén. Tiene que ser gozo, ¿verdad? Tiene que ser hacerlo con amor. Y yo todo lo que hago para el Señor lo hago con amor. Que otras personas te quieran cargar es diferente. Amén. Pero Dios te va a dar la sabiduría de cómo salir en esa situación, ¿verdad? Mateo 5, ya para ir terminando, Mateo 5, capítulo 23, ¿verdad? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí viene otra vez la palabra, reconcíliate. Amén. Restaura esa relación. Perdona, olvida, no eches en cara. Amén. El Señor nos manda eso. Fíjense, ¿qué tan importante es la reconciliación? Que primero nos está diciendo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, ¿verdad? Te acuerdas de que tú tienes un hermano o tú tienes algo en contra de tu hermano, deja allí tu ofrenda. Y anda, reconcíliate, ponte a cuentas con tu hermano, ¿verdad? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Verdad? Qué hermoso que aquí el Señor nos está dando todas las instrucciones en cada área de nuestra vida. Cuando andamos fallando en un área, venimos a la palabra y aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Primero ponernos a cuentas, restaurar una relación, hermanos. Todo mundo falla. Nadie es perfecto. Amén. Por eso es importante, como les leí en el versículo anterior, puesto los ojos en Jesús. Porque Él es el único que no falla. Amén. Todo mundo falla. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nadie es perfecto. No somos Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús vino en forma de humano, pero Él es Dios. Amén. Nosotros no, somos unos simples mortales, ¿verdad?
que podemos fallar, mas sin embargo el Señor sabe y Él es fiel con nosotros. Amén. Y ya con este versículo cerramos, que es en Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, si somos esas nuevas criaturas, ¿verdad? Tenemos que estar así, crucificados, ¿verdad? Con Cristo. Ya no tenemos que vivir nosotros a lo que nuestra carne quiera. Ya no tenemos que vivir nosotros a lo que el pecado nos quiere hacer caer, a darle deleite a la carne. Porque eso no nos conviene, hermanos. En eso no hay provecho, sino todo lo contrario, nos vamos alejando de las cosas del Señor, nos vamos alejando de la presencia del Señor. Amén. Ahora tenemos que ser eso, ¿verdad? Que lo que vivíamos en la carne, ahora lo vivo en fe, en fe, en fe, en fe. Esa fe que es la que le agrada a Dios. Que nuestra fe, en lugar de menguar, que nuestra fe crezca. Sí, yo tengo fe, yo me propongo en que este año que viene voy a dejar este mal hábito, voy a dejar esta mala costumbre, ya me voy a esforzar por servir al Señor, ya no voy a tener peros que en servirle al Señor, en estar en los negocios del Señor, ya me voy a proponer a caminar, a estar parados en esa brecha, a caminar en los caminos del Señor como a Él le agrada. Amén. Eso debe haber una fe para que tú más adelante tú te des cuenta de ese resultado que te lo propusiste y lo cumpliste. ¿Por qué? Porque te pusiste en las manos del Señor. Amén. Que ya no haya peros, que ya no haya tanto peros en servirle al Señor. Que de verdad, hermanos, tengamos un encuentro, una relación genuina con el Señor. Que haya eso radical en nuestra vida. Que no por decir, oh sí, pues es que todo el mundo cae y tú estarte excusando en eso. No, pon de tu parte también. Pon de tu voluntad también en querer hacer las cosas bien delante del Señor. Apártate para el Señor, conságrate para el Señor, sírvele al Señor con amor y con dedicación. Amén. Y espero, hermanos, que esta haya sido una palabra que haya edificado su vida, que haya sido de bendición para su vida, que tengan una feliz Navidad, ¿verdad? Que pasen con sus seres queridos, que disfruten el domingo. Primeramente Dios, aquí hay servicio, ese no se cancela y vengan a disfrutar de las bendiciones que Dios les tiene preparados para ese día. Voy a orar para despedir. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque mira, Señor, cómo tú, Señor, nos has dado, Señor, nos hablaste, Señor, la importancia, Señor, de lo que es la reconciliación, Padre. Lo que es la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Los dos son importantes, Padre. Uno lleva a lo otro, Padre, porque tú quieres que nosotros, Señor, tengamos, Señor, ese amor, Señor, que tú tuviste por nosotros, Señor, que tengamos ese amor por todas esas personas que aún no conocen de ti, Padre, que tengamos una reconciliación con nuestros hermanos, Señor, de sangre, o de nuestros hermanos en Cristo, Señor, si hemos fallado, Señor, si ha habido discordia, Señor, si ha habido falta de perdón, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a tener esa restauración, Señor, restaurar esa relación, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están ahí en sus hogares, Señor. Ayúdalos, Señor, en cualquier necesidad que ellos tengan, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Padre. Creemos eso, Señor, que tú cuidas de tu pueblo, Señor, que tú cuidas de tus hijos, Señor. Bendice, Señor, esta
esta congregación, Padre. Bendice a los pastores, Señor, a cada ministerio, Señor, de esta congregación, Padre Santo. Cada ministerio, Padre, tú lo conoces, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón, Señor, de cada servidor tuyo, Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Que cada uno de estos ministerios, Padre, que te sirven con los niños, Señor, en la alabanza, con los shofares, los ujieres, Señor, el evangelismo, Señor Padre, los misioneros, Padre Santo, nosotros, Señor, como danzoras tuyas, Señor, los pastores, Señor, portadores de tu palabra, Señor, que tú nos sigas dando más amor para tu servicio, Señor, que tú nos sigas dando más sabiduría, Padre Santo, que tú seas añadiendo, Padre Santo, a todos aquellos, Señor, que te van a servir, Señor, con un corazón agradecido, Padre, con un corazón de servicio, Señor, con un corazón, Señor, anhelando de ti cada día y reconociendo, Padre, tu poder, tu soberanía, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti nosotros no somos nada, Padre, reconociendo, Padre, que tú eres el dador de todo, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador, Señor, que tú eres el Elohim, Padre, que nos da las victorias, Padre Santo, el que aunque estemos en pruebas, Señor, en desiertos, Señor, tú nos sacas victoriosos, Señor, de esas pruebas, Señor, de esos desiertos, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por esta congregación, Señor, por cada congregación, Señor, donde se habla tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor, tu palabra que es clara, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser, Señor, más fieles contigo, Señor, a apartarnos para ti, Señor, y que nuestros ojos estén puestos en tu Hijo Jesús, Padre, y a tener amor, Señor, amor sobre todo, Señor, hacer las cosas con amor, Padre, porque eso es lo que a ti te agrada, porque tú nos amaste, Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, Padre Santo, porque tú eres eso, Señor, tú eres amor, tú eres paciencia, Señor, tú eres gozo, Señor, Padre, tú eres bondad, Señor, tú eres misericordia, Padre. Gracias te doy, Padre, por haber puesto tus ojos en mí, Señor, y en cada, Señor, portador de tu palabra que se para, Señor, en este lugar, Señor, valorar, Señor, este lugar, Señor, respetar este lugar, Padre Santo, bendito Rey de Gloria, porque tú pones esos ojos, Señor, en cada predicador, Padre Santo, porque tú los usas, Señor, Padre, como instrumentos, Señor, para llevar y hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y que cada palabra, Señor, sea sazonada con sal, Señor, bendito Rey de Gloria, y que sea una palabra que edifique, Señor, y que bendiga, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo, Padre, en este siguiente año, Padre, a los hermanos de la media, Señor, a esas jovencitas, Padre, que te sirven, Señor, en diferentes áreas, Padre, que están ahí, Señor, siempre dispuestas a servirte, Padre Santo, bendito, y dale sabiduría, Señor, dale sabiduría para tus negocios, para tus servicios, Señor, creatividad, Señor, también por mi hermana Yedí, Señor, que unja sus manos, Señor, que es la que hace los vestuarios de la danza, Padre Santo, bendito Rey de Gloria. Ábrele su mente, Señor, y llénala de creatividad, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.